Muchas gracias, Walter, por la presentación. Les doy también la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Ya nos encontramos grabando este presente seminario, así que junto con saludarlos, comenzaré a proyectar mi pantalla para que demos inicio a esta sesión de ProjeCtWise 365. Me comentan, por favor, si mi audio se escucha bien. Por acá ya nos informan que el video y el audio está sin inconvenientes. Bien, Muchas gracias por la confirmación. Comenzaré a proyectar mi pantalla y antes de ir de lleno a la presentación de ProjectWise 365, a la demostración en vivo, vamos a analizar algunos conceptos y el contexto en el cual nos encontramos y por qué es importante contar con una herramienta de colaboración basada en la nube. Así que daremos esta primera contextualización e introducción y luego realizaré una demostración en vivo en donde podrán visualizar las diferentes herramientas que ProjectWise 365 tiene para el diseño y la colaboración. Me confirman nuevamente si se ve bien mi pantalla, si es que no tienen inconvenientes para presenciar las diapositivas. se ve perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Bien, entonces, como se los comentaba, en esta ocasión revisaremos la plataforma de ProjectWise 365, que es una herramienta y una plataforma para colaborar en la nube. Walter, si puedes silenciar el micrófono que está activo, por favor. Ok. Ahí sí. Primero que todo me presento. En esta ocasión yo les voy a hacer esta demostración y esta presentación. Y mi nombre es Jean Delgadillo Olivares, soy ingeniero civil de profesión y actualmente me desempeño como consultor de tecnologías y servicios BIM en la empresa Beamer Chile. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este seminario web? En primer lugar, y como ya se los adelantaba, vamos a comprender primero que todo cuál es el contexto actual del sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Luego revisaremos y vamos a conocer qué es ProjectWise 365. Lo interesante es que ustedes comprendan cómo se compone esta plataforma. También revisaremos las principales funcionalidades que tiene ProjectWise 365 y finalmente veremos cómo estas herramientas se aplican para los flujos de trabajo que se realizan dentro de esta plataforma. En Beamer Chile somos una empresa consultora especialista en la implementación y la adopción de la metodología BIM, poniendo foco principal en los proyectos industriales de ingeniería. Conocemos y sabemos muy bien todos los desafíos asociados a la implementación BIM y por ello también sabemos que la interoperabilidad es un factor clave. Todos nuestros servicios y las consultorías están basadas en la tecnología de Bentley System, ya que somos representantes oficiales de Bentley System acá en Chile y también de Bentley Institute, por lo cual podemos dar capacitaciones y certificaciones. Nuestro enfoque y el lema de la empresa es que ponemos foco principal en lo más importante, que es la información. Y en este sentido queremos ayudar a las compañías de ingeniería, construcción y a los mandantes a tener una mirada integrada del ciclo de vida completo del activo. Solo para tener una reseña general de lo que es Bentley System es una empresa de software que tiene soluciones para cada uno de los sectores de infraestructura. Tenemos soluciones enfocadas, por ejemplo, a carreteras, a puentes, a las redes de aguas, a los sistemas de tratamiento de agua, a plantas industriales, entre otras plataformas más. En general, podemos encontrar más de 300 soluciones de Bentley System que están enfocadas principalmente a proveer soluciones concretas, pero también que sean innovadoras. Por lo tanto, si bien es una empresa que ofrece software, tanto la mirada que tiene Bentley System como la que también tenemos acá en Beamer Chile es proveer servicios que sean de calidad y que añadan valor a los clientes para hacer la gestión de los proyectos más sustentables. Como lo veíamos en la presentación inicial, primero vamos a comenzar definiendo cuál es el contexto en el cual nos encontramos actualmente. Acá lo hemos definido como la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operación.
Primero que todo, hay que comprender que el contexto y la industria en general de la construcción es complejo, es un sector complejo y dinámico, ya que no es predecible. Si bien los ingenieros y todos los que participan dentro de los proyectos hacen los mayores esfuerzos para poder predecir cuáles van a ser los costos y cuáles van a ser las duraciones estimadas de los proyectos, de todas formas en este sector sigue existiendo sigue siendo muy impredecible y por lo tanto se siguen incurriendo a sobrecostos y también nos pasamos de las duraciones en la ejecución de los proyectos. Sin embargo, también no solamente tenemos este inconveniente, sino que en muchas de las situaciones el resultado final que se obtiene no es el que el mandante espera y entonces se generan muchos resultados que son insatisfactorios para el usuario o para el cliente final. En particular, el sector y la industria de la construcción en Chile tiene un alto impacto y tiene una gran importancia. Sin embargo, presenta una baja productividad. Según los parámetros que nos informa Plan BIM, la industria de la construcción aporta con un más del 7% a la economía chilena y también aporta un más del 10% en lo que son los empleos a nivel nacional. Y si bien el Producto Interno Bruto de Chile se va incrementando a lo largo de los años, vemos un cierto estancamiento en lo que es la productividad en la industria de la construcción. Esto es el panorama local. Sin embargo, si visualizamos y comparamos quizá otras gráficas, podemos ver que en general esta tendencia de baja productividad es algo que ocurre a nivel mundial. En esta gráfica también podemos ver cómo la industria de la construcción en Estados Unidos presenta una productividad a la baja en comparación a otros tipos de industrias. Entonces es un problema sostenido que no solamente existe a nivel local, sino que es un problema global y es una problemática principal de esta industria. Si nosotros comparamos cuál es el comportamiento de la información en los diferentes proyectos, podemos apreciar que aquellos proyectos que se realizan bajo un enfoque tradicional presentan pérdida de información entre cada una de las fases. Es decir, cuando pasamos, por ejemplo, desde el desarrollo a la etapa de diseño, existe información que se pierde, ya sea porque no se transfiere de manera correcta o porque no se utiliza esta información y entonces se debe volver a generar información y en cada uno de los cuando cambian estas fases, entonces existe una pérdida que eso se puede evitar bajo los enfoques digitales y también gracias a la implementación de la metodología BIM. Entonces, esta pérdida de información, que es lo que se muestra en este gráfico, no ocurre de tal forma como si se presenta en aquellos casos donde los proyectos se realizan bajo un enfoque tradicional. En resumen, ¿cuáles son los problemas que afectan a la industria de la construcción? Podemos contar diferentes problemáticas, pero las más importantes están asociadas al tiempo, en donde existe información que no se está entregando a tiempo. También hay resultados insatisfactorios, como ya se los señalaba anteriormente, donde los productos no cumplen las expectativas de los clientes finales. Por otro lado, la entrega de los proyectos se realiza con información incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que una vez que finaliza una cierta etapa o un cierto proyecto, la información que existe en ese momento no está completamente actualizada y si no tenemos una información actualizada al momento de finalizar cada uno de estos hitos, entonces no podemos no podemos realizar una buena gestión de la infraestructura. Además, existe una gran generación de desperdicios, que esto se ha ido combatiendo de cierta forma con la digitalización que existe y que se está generando en la industria, pero de todas formas la falta de coordinación en los proyectos de ingeniería sigue siendo un inconveniente y la metodología BIM también intenta solucionar esta problemática. Por todos también es conocida la fragmentación del sector. Existe una gran cantidad de agentes que participan dentro de cada una de las fases y además tenemos fases muy marcadas donde se presenta intercambio de información entre estas partes y entonces por eso es importante contar con una plataforma que nos permita realizar una correcta gestión de la información. El uso del papel creo que ya en estos años ha ido disminuyendo, pero seguía siendo hace un par de años un problema frecuente y presente en esta industria. Ahora las plataformas BIM y los diferentes software creo que han ayudado a combatir esta problemática, pero de todas formas no hay que perderlo de vista.
Si bien tenemos diferentes problemáticas en esta industria, la verdad es que esta industria ya ha comenzado a generar ciertos tipos de cambios. Es mucho más frecuente, escuchamos con mucho más frecuencias conceptos asociados a lo que es la transformación digital. De forma local acá en Chile, este es un concepto que también se ha masificado y estamos caminando hacia ese proceso de transformación digital. Han aparecido otros modelos contractuales, los cuales buscan obtener beneficios, no solamente económicos, sino que, por ejemplo, beneficios en lo que es la reducción de los tiempos, pero principalmente el foco se está poniendo en que ambas partes eh, obtengan diferentes tipos de satisfacción y cumplan con los requisitos que se le exige. Y ahora se está poniendo también un mayor énfasis, un mayor foco a la infraestructura para que sea más resiliente y también tenga una mejor resistencia a lo largo de los años. Todos estos cambios, la verdad es que no han ocurrido una única vez dentro de esta industria. Si nos remontamos anteriormente, por todo es conocido los sistemas CAD, donde si lo llevamos a la práctica, los sistemas CAD nos permitían generar planos, generar información, la cual simplemente era interpretada gracias a la costumbre que teníamos de leer esta información, pero toda aquella información que nosotros estábamos graficando en realidad no era inteligente. Eso se ha solucionado en parte gracias a la metodología BIM, en donde ahora toda esta información disponible ya no solamente está representada por simples líneas que no contienen información, sino que solamente ahora contamos con elementos que almacenan diferentes tipos de parámetros y contamos entonces con entidades ricas en datos, siendo la información el pilar más o uno de los pilares más importantes. Y el avance de la tecnología nos lleva hacia lo que son los gemelos digitales. Entonces, ya no nos basta simplemente con tener un modelo BIM que contiene toda la información y que podemos visualizar dentro de un entorno, sino que ahora esa información que está almacenada dentro de estas entidades, nosotros la queremos ir actualizando para poder predecir si el desempeño que está teniendo nuestra infraestructura es aquel que nosotros habíamos previsto o diseñado. Entonces, estos gemelos digitales lo que buscarán entonces es poder capturar diferentes tipos de información para ir actualizando y poder predecir dicho comportamiento. Todas las soluciones de Bentley, la verdad es que están enfocadas hacia la gestión de los gemelos digitales, desde los sistemas de captura de la realidad, pasando por otras herramientas. La verdad es que todas van a estar, se está trabajando para que estas soluciones incorporen lo que es la correcta gestión de los gemelos digitales. Si hablamos de gemelos digitales, debemos definirlos también y entender qué es lo que representan. Estos gemelos digitales son una representación digital que puede ser de un activo, de un proceso o de un sistema físico que nos va a permitir comprender y modelar cuál es su desempeño. Y como se lo señalaba anteriormente, vamos a requerir capturar diferentes tipos de información en diferentes formatos y a partir de diferentes sensores, por ejemplo, para poder integrarla y eso también va a ser y está siendo un desafío ya que la gran cantidad de data que va a existir y en estos diferentes formatos hace que no sea una tarea fácil, pero los software de Bentley System están ya apuntando en esa línea. Estos gemelos digitales tienen un impacto positivo en cada una de las fases de los proyectos, desde la planificación, por ejemplo, cuando hablamos de esta captura de la realidad y generamos las nubes de puntos, hasta el diseño y finalmente la operación. Entonces, estos gemelos digitales cobran una gran relevancia. Ya entrando un poco más a lo que es ProjectWise 365, antes de llegar a la definición de esta plataforma, debemos entender lo que son los ambientes comunes de datos o los CDE por sus siglas en inglés. Estos ambientes comunes de datos los podemos entender como un repositorio central en donde se almacena la información de un proyecto de construcción. ProjectWise 365, por supuesto, que es un entorno común de datos que nos va a servir como una única fuente de información del proyecto. La utilizaremos entonces, cualquier entorno común de datos nos va a servir para recopilar, para gestionar, colaborar y compartir esta información con todos los miembros del equipo y también con todos los interesados del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios y por qué es importante tener un entorno común de datos para la correcta gestión de la información? Primero que todo,
podemos acceder a la información más reciente y más actualizada dentro de un área compartida. Entonces, cada uno de los miembros que forma parte de las empresas de ingeniería pueden acceder a esta información y nos aseguramos que dicha información que están visualizando, que están descargando, es la más actualizada. Por otro lado, esta información va a estar disponible para todos los miembros, independientemente del lugar físico en el cual se encuentren. Ahora con el teletrabajo, quizás este concepto ha cobrado una mayor relevancia en comparación a años anteriores, pero lo cierto es que el futuro y ya en la actualidad es importante poder acceder y consumir esta información independientemente de la zona geográfica en donde estemos posicionados. Esta información que está compartida está también de cierta forma coordinada. Se pueden configurar ciertos accesos que nos van a permitir acceder a la información que nos pertenece y eso va a reducir los tiempos y los esfuerzos en la búsqueda de esta información. Cuando se trabaja de forma local, cada uno de estos miembros del equipo tenía sus respectivas carpetas, sus respectivos archivos, pero si otra persona quería acceder a esa información era más complejo y eso implicaba también que se debía invertir una mayor cantidad de tiempo para acceder a dicha información. Con estos entornos comunes de datos, entonces, esa problemática también se ve reducida. Esta información del proyecto además se va actualizando continuamente, no es información estática, sino que es información que cada día los miembros irán compartiendo, irán actualizando y lo más importante aparte de tenerlos dentro de un entorno centralizado, es que cada uno de estos archivos se pueden auditar. Es decir, yo puedo ver quién creó el archivo, quién lo modificó, y esa también va a ser una característica que encontraremos dentro de ProjectWise 365. Por supuesto que estos entornos comunes de datos nos permiten una mejor colaboración. Entonces, al tener un entorno común de datos en donde todos van a acceder a una única plataforma, implica que las organizaciones deban también coordinarse para efectuar una correcta coordinación. La información se puede reutilizar, es decir, si terminamos un proyecto, luego podemos consultar esa información, ya sea para hacer una gestión del conocimiento o para ver las mejores prácticas que se han llevado a cabo. Y finalmente, esta información estará disponible una vez que finalizan las diferentes fases o una vez que finalicen los proyectos, lo cual nos va a permitir efectuar una correcta gestión de la infraestructura. ProjectWise 365 entonces es el entorno común de datos de Bentley System, que principalmente es una plataforma de colaboración que se basa en servicios instantáneos 100% basados en la nube. El objetivo de ProjectWise 365 es que nosotros podamos colaborar de forma más rápida y de mayor calidad y para eso encontraremos diferentes servicios que están enfocados a cumplir cada una de las necesidades de los equipos de diseño. Con ProjectWise 365 y muy similar a las características que señalaba anteriormente sobre los entornos comunes de datos, nos va a permitir compartir y encontrar información, realizar revisiones de diseño colaborativas, tanto 2D como 3D, además de gestionar y administrar los intercambios contractuales o las entregas de los proyectos que nosotros debamos realizar con los clientes, de tal forma que se busca siempre obtener la mayor productividad del equipo. Actualmente ProjectWise 365 está compuesto de diferentes servicios. Todos estos servicios que se encuentran dentro de esta plataforma vienen integrados de una sola vez, es decir, que ustedes no van a tener que adquirir una licencia o pagar un monto adicional para acceder a cada uno de estos servicios, sino que están completamente incorporados. Y estos servicios, voy acá a activar el puntero para que los vayamos revisando. Tenemos una bandeja de entrada que nos resume toda la información que ha sido asignada a nosotros. Si debemos realizar ciertas revisiones de diseño o si tenemos alguna problemática que debemos resolver, todo estará concentrado en un único espacio de trabajo denominado como nuestra bandeja de entrada. También podemos crear tareas de diseño, es decir, si yo quiero dar la orden a una persona para que realice ciertas modificaciones o realice cierto diseño en algún modelo o en algún plano, también puedo dar esta orden y esa orden va a ser correctamente gestionada y auditable ya que va a quedar dentro de los registros de la plataforma.
Como es un entorno común de datos, lo más importante es la información que se almacena y el servicio de documentos, entonces guardará y almacenará todas las carpetas, las subcarpetas y los archivos que nosotros iremos y que las empresas de ingeniería vayan creando dentro de sus procesos de diseño. Tenemos revisiones de diseño 3D y revisiones de diseño 2D donde se pueden revisar los planos PDF. Dentro de esta plataforma se pueden marcar y esos van a ser características que visualizaremos en este seminario. Sobre la gestión automatizada de lo entregable la encontraremos en el servicio de Delivery Management, que es un entorno que nos permite automatizar la entrega de los proyectos, los documentos, pero lo más importante es que cada uno de estos mensajes queda registrado en la plataforma, entonces podemos auditar y podemos ver toda la cadena de mensajes y las interacciones que se han generado entre los diferentes miembros del equipo y entre las diferentes partes. Entonces, eso de que ya el correo no lo vio, no lo leyó, eso ya no aplica, puesto que si queremos visualizar cierta información, por ejemplo, la plataforma nos obliga a hacer el acuse de recibo para recién visualizar lo que nos están enviando. Tenemos un espacio centralizado para ver las problemáticas. Si hemos detectado, por ejemplo, que en un plano de ingeniería existe algún error de diseño, lo podemos marcar y esa problemática o ese issues lo podemos asignar a un cierto responsable para que se encargue de gestionar ese error. Y finalmente encontraremos un espacio de Insign, el espacio de Insign, que es un dashboard general que nos muestra cómo han sido las interacciones y las transacciones de documentos a lo largo del proyecto. Podemos visualizar si es que existen, por ejemplo, entregas pendientes, si es que hay archivos que no se han revisado, entre otras estadísticas. Para ir cerrando ya las principales características de Project Byte 365 y posterior a esto pasaremos ya a ver la plataforma en vivo, Project Byte 365 nos va a permitir encontrar la información de manera mucho más rápida, ya que tenemos un repositorio central para toda la información del proyecto. Esta información la podremos consumir y visualizar a través de un navegador web, sea de nuestro computador o incluso desde las tablets o los dispositivos móviles. El único requisito para ello entonces es que debemos tener cierto acceso a Internet, pero de todas formas podemos trabajar de forma local gracias a Project Byte Drive, que es una extensión de Project Byte 365 que también revisaremos en este seminario. Y para ello, para hacer una correcta gestión de la información, también debemos configurar el acceso a las carpetas y eso, como en la mayoría de las plataformas, también se permite dentro de Project Byte 365. Las revisiones de diseño se podrán efectuar de forma más rápida, ya que, como ya se lo señalaba anteriormente, podemos marcar directamente sobre los planos 2D o los modelos 3D, ya sean IFC o archivos de Revit, por ejemplo. Nos proporciona retroalimentación en tiempo real, ya que este entorno de trabajo colaborativo nos permite que varios miembros estén revisando un mismo diseño, entonces los mensajes y las revisiones que vayan creando van a ser siempre en tiempo real y quedarán también almacenadas para su posterior revisión. Las problemáticas y las hechos las podemos asignar y las podemos seguir gracias al espacio que está destinado para ellas. Y también lo que les mencionaba sobre la gestión de entregables, esta automatización de los intercambios contractuales o de los entregables que se deben realizar es una característica bastante notable de Project Byte 365, ya que está muy bien resuelto toda esa interacción que se puede generar. Los estados, si es que está pendiente, atrasado, Project Byte 365 veremos que es una plataforma bastante visual, entonces todos aquellos documentos que no fueron revisados en el tiempo o en el plazo dado, las veremos con un color rojo, entonces seguir esta información es bastante sencillo. Y con esto tendremos pistas de auditoría que podemos exportar para realizar correctas gestiones de la información. Como conclusión, entonces, Project Byte 365 nos facilita el trabajo remoto y el acceso a la información, nos acelera las colaboraciones de diseño del proyecto y mantiene a los equipos centrados en el proyecto, ya que no deben perder tiempo buscando esta información. Project Byte 365 nos permite trabajar tanto localmente como también en la nube. Principalmente el servicio de Project Byte 365 y toda la nube, la verdad es que pertenece a Microsoft Azure gracias a la alianza que se ha establecido entre Bentley y Microsoft. Entonces,
Project Byte 365 es una plataforma segura cuyos el sistema de seguridad está a cargo de Microsoft y ellos cumplen con todos los estándares de seguridad más elevados, con todos los estándares elevados del mundo. La información sigue siendo de aquellos que crean la información y en ningún caso Microsoft o Bentley se adueña de esta información, ellos se encargan simplemente de poder almacenarla de forma segura, de tal forma que una persona no pueda acceder de forma sencilla a ella. Se puede hacer también la conexión con Microsoft Teams y por eso está el logo de acá. Entonces, para aquellas empresas que trabajan con Microsoft Teams, pueden vincular directamente y visualizar la información de Project Byte 365 desde esa plataforma. Y finalmente, todos los trabajos locales lo haremos gracias a Project Byte Drive, que es un instalador de bajo peso que nos permite sincronizar la información de la nube con lo que existe en nuestro escritorio. Entonces podemos trabajar tanto en la nube como de forma local. Si es que estamos trabajando de forma local, por ejemplo, o en la nube y se corta el internet, lo podremos hacer. Podemos continuar trabajando de forma local y una vez que se restaure la conexión a internet, la información se actualiza hacia la nube. Esta es la interacción y la integración que existe para Microsoft Teams. Y con esto ya damos finalizada esta primera parte conceptual de Project Byte 365. Cualquier consulta la pueden hacer directamente o me pueden contactar a través de mis redes sociales y por supuesto que el equipo de Beamers también está disponible a través de las redes sociales y los datos que hemos proporcionado en nuestras publicaciones. Ahora pasaremos a la parte más entretenida, la más visible, que es la demostración en vivo de Project Byte 365. Recuerden que la idea de esta instancia no es solamente que visualicen la plataforma, sino que también, si es que tienen alguna consulta, alguna duda, la puedan hacer y me puedan interrumpir si es que ustedes encuentran que algo quizás no queda claro o que quieren resolver alguna inquietud. Está el espacio del chat o bien lo pueden hacer a través de su micrófono, de la forma que más les acomode. Vamos a terminar esta presentación y regresaremos entonces a nuestro navegador web. Para poder ingresar a Project Byte 365, nosotros vamos a dirigirnos a la página projectwise365.bentley.com. Esa es la URL actual y en donde está soportado actualmente Project Byte 365. Una vez que ingresamos a esta plataforma, nos llevará directamente al último proyecto que nosotros hemos creado. Por supuesto que acá previamente les va a pedir sus credenciales, su correo electrónico y su contraseña, y una vez que ingresan esta información, accederán a la plataforma y el entorno de Project Byte 365. Cuando accedemos a Project Byte 365, accederemos directamente al último proyecto con el cual nosotros estuvimos trabajando. Y lo que visualizaremos va a ser algo similar a lo que están viendo en mi pantalla. En este panel vertical encontraremos los diferentes servicios que yo les mencionaba en la presentación. Nuestra vista inicial del proyecto, nuestra bandeja de entrada, las tareas de diseño, la gestión de documentos, los iModels o las revisiones 3D, revisiones de diseño 2D, los issues, Deliverance Management y nuestro panel de Insights. Project Byte 365, la información que nos muestra es visual, entonces cada una de aquellas tareas o acciones que están atrasadas o que han caducado en el tiempo nos mostrará de color rojo que dichas acciones están entonces con un cierto retraso. Este panel que estamos visualizando es específico para el proyecto en el cual yo me encuentro. Si podrán apreciar en la parte superior existe un código y un nombre del proyecto, entonces acá desplegamos la lista completa de proyectos y para este proyecto en particular yo visualizo esta estadística y veo también estas tarjetas que resumen los asuntos más importantes. La información que encontramos en esta parte superior es información global del proyecto, cuántos issues se han abierto, cuántas revisiones se han creado, cuántos submittals se han enviado, cuántos RFI también se han creado y cuántas tareas de diseño existen activas y creadas en este proyecto.
Cada una de las tarjetas que vemos acá o de estos mosaicos están asociados a los diferentes servicios que visualizamos en este panel vertical. En consecuencia, cuando vemos, por ejemplo, el servicio de las tareas de diseño, principalmente acá mostrará mis tareas de diseño, las que me han asignado a mí o las que yo he creado y que yo estoy participando en ellas. Cada uno de los miembros del equipo de trabajo, los miembros de los grupos de ingeniería, visualizarán sus respectivas actividades marcadas y coloreadas con la urgencia que éstas tienen. Entonces, para que ustedes puedan también apreciar cómo es el proceso y para que efectivamente vean que trabajar con Project by 365 es sencillo, vamos a crear un proyecto e iremos cargando información para ir explicando cada uno de estos servicios. Una de las principales características que tiene Project by 365 es que no requiere grandes plazos o grandes tiempos de implementación. La verdad es que viene ya todo de cierta forma configurado y comenzar a trabajar con Project Wise 365 es bastante sencillo. No, a diferencia de otras soluciones que requieren entre 4 o 6 semanas recién de configuración para recién comenzar a trabajar en ella, el trabajo en Project Wise 365, la verdad es que hablamos simplemente de un par de días. Y el uso de los diferentes servicios también es bastante simple. Para crear un proyecto, desplegamos la lista de todos los proyectos y seleccionaremos crear un proyecto. Acá, si podrán observar, la información que nos solicita es bastante reducida. Nos solicita un nombre, por ejemplo, podríamos indicar un código. También acepta letras. Luego daremos un nombre, por ejemplo, proyecto demo Beamers. Luego nos pregunta por la localidad del centro de datos. Acá la recomendación es que seleccionemos el centro de datos más cercanos al país en el cual nos encontramos. En estos centros de datos va a ser donde se almacenará la información que nosotros carguemos. Así que vamos a indicar que utilizaremos el centro de datos de Estados Unidos y la zona horaria también se puede configurar para que nos quede registrada en función de esta zona horaria. Una vez que completamos estos simples pasos, ya estamos listos para crear nuestro primer proyecto y en este proceso empieza entonces a generar todo el grupo de carpetas y se va a crear un nuevo proyecto que posteriormente visualizaremos dentro de toda la lista de proyectos. Esto toma simplemente un par de segundos o a lo más un par de minutos dependiendo de nuestra conexión a internet, pero es bastante simple y por eso lo estamos haciendo acá en vivo. Lo importante también es que vayan viendo cuál es el flujo de trabajo que se debe llevar a cabo en cada uno de los servicios o cuál es la forma en cómo está pensado cada uno de estos servicios para que se pueda sacar también el máximo provecho de ellos. Estamos esperando que finalice la creación de este proyecto. Está avanzando y lo primero que haremos será registrar a nuestros usuarios. Si estamos trabajando dentro de una plataforma colaborativa, no podemos comenzar a trabajar si es que no hemos incorporado a los miembros del equipo. Ese trabajo de añadir a los miembros del equipo, por supuesto que lo que es la implementación va a estar a cargo de un administrador quien se encargará de dar los accesos y de añadir a las diferentes personas. Ya hemos creado este proyecto y como era de esperar, todos los indicadores van a estar en cero y no existe ninguna actividad pendiente porque aún no existe información y no hemos comenzado a trabajar con ella. Acá visualizaremos el código que ingresamos y el nombre del proyecto y si desplegamos nuevamente esta pestaña azul veremos cada uno de los proyectos en los cuales estamos participando, ya sea que hemos creado nosotros mismos o que nos hayan invitado a colaborar. Para poder ingresar y registrar los usuarios y los accesos que estos van a tener, vamos a tener que dirigirnos a lo que es la sección de administración y acá, en primer lugar, si es que quizás nos equivocamos en algún código o en el nombre del proyecto, lo podemos editar desde esta zona. Si queremos incluso eliminar el proyecto, lo podemos borrar, pero esta va a ser una acción que solamente lo tendrá la persona cuyo rol es de administrador. No todos los usuarios acceden a esta información
y con eso nos aseguramos que no cualquier persona pueda borrar de forma fácil el proyecto. Iremos entonces a la segunda opción, que es la de gestionar nuestro equipo de trabajo. Dentro de la gestión del equipo encontramos dos secciones que son muy importantes. Primero es la de añadir usuarios. Esta opción, como lo dice su nombre, va a invitar a cada una de las personas a unirse a este proyecto, pero incluso antes de poder invitar a los usuarios, lo correcto sería gestionar las funciones, como se denomina acá en Project by 365, o los roles que va a cumplir cada uno de estos miembros. Por ejemplo, acá aparece mi nombre, mi correo y aparecen ciertas funciones que en este caso aparecen por defecto, pero que yo puedo configurar. En esta ocasión tengo la función o tengo el rol de miembro del equipo y administrador del proyecto. Entonces, todas estas funciones que determinan los permisos que cada miembro va a tener, las vamos a configurar desde el botón gestionar funciones. Al seleccionar esta opción de gestionar funciones, visualizaremos tanto los permisos generales y los permisos y accesos a los diferentes servicios. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que si bien ya vienen configurados ciertas funciones por defecto, por ejemplo, el de administrador de proyecto o el de miembro del equipo, en ProjectWise 365 también podemos crear nuestras propias funciones de tal forma que la configuración de cada una de estos permisos es completamente personalizable. Las funciones de empresa hacen referencia a aquellas funciones o a aquellos roles que aplican en toda la plataforma de ProjectWise 365, mientras que las funciones de proyecto van a ser funciones específicas que daremos simplemente para el proyecto en el cual nos encontramos trabajando, que sería el que aparece acá arriba. Dentro de estas funciones de proyecto, acá vienen ciertos templates o unos ya cargados, por ejemplo, el de controlador de documentos. Y si selecciono cualquiera de las funciones, ya sea de administrador de proyecto o cualquier otra, yo podré ver cuáles son los accesos que esta persona tiene. Entonces, por ejemplo, el que se encarga de controlar los documentos podrá editar las propiedades del proyecto, que son las que estábamos viendo anteriormente, podrá invitar y configurar a diferentes miembros del equipo, y todo esto entonces lo iremos configurando de forma personalizada para las diferentes funciones o para los diferentes roles, si ustedes los quieren llamar de esa manera, dentro de la plataforma. Estos son permisos generales, pero ya permisos más específicos, por ejemplo, quién puede compartir documentos, quién puede leer, quién puede subir documentos, quién los puede borrar, todo eso también es personalizable desde esta sección. ¿Quién puede, por ejemplo, crear formularios? ¿Quién puede enviar archivos a través de la gestión de entregables, entre otras cosas más? Todo esto lo realizamos desde estas funciones. Una vez que ya tenemos configuradas estas funciones, entonces luego viene el proceso de añadir a los miembros del equipo. Y para ello seleccionaremos este botón y acá nos da la posibilidad de añadir usuarios por nombre o bien por correo. Aquellos usuarios que ya estén dentro de nuestra organización, los va a reconocer automáticamente. Por ejemplo, si yo coloco el nombre de Daniela, va a reconocer que existe una miembro, Daniela Pacheco, y su correspondiente correo. Y acá luego yo selecciono añadir persona y me pregunta cuál es la función que yo quiero darle a esa persona. Entonces, por eso es importante que antes de añadir a los miembros, veamos cuáles son las funciones y los permisos que esta persona va a tener. Acá lo dejaré, por ejemplo, como el controlador de documentos, que lo estamos viendo. Y además puedo crear o adjuntar un mensaje de invitación. Entonces, si yo coloco un mensaje, una vez que yo envíe esta invitación, al correo le va a llegar un correo electrónico a esta persona diciendo que yo la invité a colaborar al proyecto de este código, de este nombre, y que se va a mostrar este mensaje de bienvenida o de invitación. Y con esos simples pasos podemos añadir a los usuarios. Teniendo ya todos nuestros miembros del equipo, podemos comenzar a trabajar y a colaborar dentro de este entorno. Lo primero sería cargar documentos, y para ello nos vamos a dirigir a la sección de documentos. Automáticamente ProjectWise 365 define o propone unas carpetas que
que son una especie de un template que aplica de tal forma que podamos ocuparla en caso de que sea necesario. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros vamos a ocupar y vamos a organizar nuestra información por disciplina, acá podríamos marcar, por ejemplo, arquitectura, podemos dar una descripción a esta carpeta y luego renombrarla. Pero también tenemos la posibilidad de nosotros crear nuestras carpetas o bien cargarlas directamente desde alguna carpeta local que nosotros ya tengamos. El contexto en el cual nos vamos a poner en este seminario web es que estamos recién creando la información y en consecuencia recién la vamos a estar cargando a ProjectWise 365. Entonces, por el momento no tenemos nada porque estamos recién portándonos o implementando esta plataforma. Entonces, probablemente no estoy interesado en utilizar estas carpetas, así que tengo la posibilidad de eliminarlas. Y para ello encontramos diferentes herramientas o acciones que nos permiten realizar dicha labor. Acá eliminaré las carpetas y tendremos dos formas de incorporar archivos. La primera sería la de crear carpetas. Entonces, por ejemplo, podemos dar un código, un nombre y vamos a decir que esta es la carpeta administrativa, por ejemplo. Damos una descripción. Y una vez que finalizo la creación de estas carpetas, yo puedo comenzar a cargar los archivos. Entonces, esa sería una forma que es posible. Siempre podemos crear carpetas y siempre vamos a poder cargar archivos dentro de estas carpetas, indicando la ruta desde nuestro computador. Sin embargo, si quizás ya tenemos ciertas carpetas creadas, nosotros podemos simplemente arrastrar esa información y cargarla directamente a ProjectWise 365. Entonces acá yo ya tengo una carpeta, una serie de carpetas que probablemente las teníamos en nuestro ordenador de la empresa y para poder traspasarlas y comenzar este proceso de colaboración digital, entonces las arrastraré, las tomaré y simplemente las llevaré al entorno de ProjectWise 365 y acá automáticamente comienza a cargar toda la información. En esta ventana nos muestra el estatus que actualmente tiene los procesos que se están llevando a cabo. Vemos que son en total 300, casi 370 megas. Nos muestra el porcentaje. Si es que estamos descargando archivos, los podemos ver desde esta pestaña. Y de esta forma nos indica qué es lo que se está actualmente ejecutando o que está en progreso. Para cada una de estas carpetas, yo puedo acceder a cierta información. Entonces, selecciono, por ejemplo, una carpeta y en este icono podré activar el panel de información que nos muestra el nombre de la carpeta, la descripción, quién fue creada, quién la creó, perdón. Acá me muestra el correo de la persona que creó esa carpeta, en qué fecha se creó y cuál es el estado en el cual actualmente se encuentra. Por otro lado, también encontraremos una lista que es auditable, es decir, todas las modificaciones que se efectúen sobre esta carpeta van a quedar registradas en este sistema de auditoría, es decir, una vez que yo subo un archivo, que cambie el nombre, que descargue información, va a quedar registrado en este historial y este historial luego yo lo puedo exportar en un archivo CSV que lo puedo abrir con Excel y ya luego ese archivo lo podré procesar para los fines que yo estime conveniente. Entonces, así de fácil es subir archivos a ProjectWise 365. Si accedo a esta carpeta, vemos que ya cargó cierto tipo de información. Acá tenemos he puesto diferentes archivos, por ejemplo, fotografías, he puesto un archivo de Word, un archivo de Project, archivos de textos, archivos comprimidos, Excel y fotografía. Entonces, si bien se pueden cargar prácticamente cualquier tipo de archivos, desde fotografías hasta los documentos más usuales de Microsoft, existen, por supuesto que no todos se pueden visualizar. Por ejemplo, el archivo de Project es el archivo que está almacenado y que está en la nube, pero no lo podemos visualizar directamente en ProjectWise 365 porque en realidad eso se abre con el software. Pero con esto y con este repositorio prácticamente se puede cargar y almacenar diferentes formatos. Para los archivos también tengo información y diferentes
tipos de detalles que nos muestran exactamente lo que comentamos anteriormente, quién lo creó, el peso del archivo, cuál es la fecha de modificación, cuándo se subió, entre otras funciones. Además, todas estas columnas que nosotros visualizamos también son personalizables. Acá estoy viendo el nombre, la versión de este archivo. Probablemente, si es que estoy trabajando en un determinado archivo, yo puedo crear nuevas versiones. Por ejemplo, supongamos que hemos creado este documento, puede ser un informe técnico y ahora queremos empezar a trabajar con una nueva versión. Simplemente doy clic en nueva versión y si dejo el campo por defecto, me muestra y me va a crear una nueva versión y lo nombrará automáticamente con la letra B y me indicará que ahora ese archivo ahora es nuestra nueva versión. Si se dan cuenta, el archivo A ya no aparece, pero eso no quiere decir que se haya eliminado de Project Byte 365, simplemente es que acá estamos visualizando la información de las últimas versiones de los documentos, pero si activo esta ventana, entonces tengo la lista completa de todos los archivos. Aquellos archivos de versiones anteriores estarán disponibles solo para lectura y no podré editarlos, ya que reconoce que al ser una versión antigua simplemente está bloqueado y disponible para su visualización, pero no para su edición. Mencionaba también en la presentación que estas carpetas las podemos vincular a nuestro ordenador de forma local. Entonces, acá si yo despliego esta carpeta, veremos que en esta sección aparece un logo de ProidWise que nos muestra, en mi caso, el nombre de la empresa Beamers. En el caso de ustedes, cuando adquieran la plataforma, aparecerá su nombre de empresa. Y dentro de esta carpeta o dentro de este disco en la nube se almacenarán los diferentes proyectos. Entonces, actualmente yo no he indicado a Project White 365 que haga el vínculo entre la nube y el escritorio, pero sí luego activo la opción de vincular este proyecto a través de ProjectWise Drive, lo activo y una vez que guardo los cambios, entonces comienza la sincronización a mi computadora local. Entonces ahora dentro de esta lista de proyectos aparece el que recién acabamos de crear y yo ya podré acceder a la información de las diferentes carpetas. Entonces, con esto podremos trabajar tanto de forma local como también en la nube. ProjeCtWise 365 también tiene todas las herramientas para hacer el check-in y el check-out. Es decir, si otra persona está trabajando con este archivo, eh, vamos a suponer que quiero hacer el check-out de este documento, por ejemplo, para editarlo. Daré clic acá y indicaré que quiero hacer el check-out. Con esto lo que hace el software es bloquear el archivo para otros usuarios. Entonces yo puedo ingresar ahora a este documento. Vamos a ver si se actualiza acá. En la administración y ahora esto aparece con un color rojo que me indica que una persona, en este caso soy yo, pero me indica que este documento está siendo trabajado por otra persona y en consecuencia si otro miembro quiere editar este documento no lo va a poder hacer porque yo lo tengo abierto. Acá también se puede ver quién es el que está trabajando con este documento. Si nosotros editamos y configuramos las columnas para que nos muestre esa información, entonces acá nos aparecerá quién es esa persona que está tomando o que está trabajando con ese documento. De esta forma nos aseguramos que la información se esté ingresando de manera correcta y que no exista duplicidad o que dos personas estén en un mismo archivo editándolo. Eso en líneas bastante generales en lo que es la gestión de documentos. Para cada una de estas carpetas uno puede establecer un cierto acceso, si bien los accesos se definen a partir de las funciones, yo de igual forma puedo configurar los accesos según mis propias necesidades.
quizás para algunas carpetas yo quiero que algunos miembros del equipo no vean esta información, entonces desde esta opción yo puedo establecer si es que solo quiero que ciertas funciones lean, escriban o que tengan el control completo sobre esos archivos. Si es que yo no quiero, por ejemplo, que el controlador de documentos lea o visualice y tenga acceso a esa carpeta, simplemente desactivo la opción de lectura y guardo los cambios. Eh, También el trabajo con PDFs dentro de Project Wise 365, acá ya me voy a pasar a otro proyecto y aquí están los archivos cargados. Eh, el trabajo con los archivos PDF es bastante relevante en Project Wise 365. Si bien habían, por supuesto que por la naturaleza de los archivos, no todos los podemos visualizar acá en Project Wise 365, por ejemplo, los archivos comprimidos, no los podemos leer o abrir directamente. Todos los PDFs que nosotros carguemos a Project Wise 365 sí los vamos a poder consumir y visualizar directamente desde el navegador o desde donde nosotros nos encontremos. Incluso los podemos abrir desde un tablet si es que tenemos acceso a Internet. Entonces, en ProjectWise 365 tenemos el visualizador de archivos PDF donde podemos acercarnos, alejarnos, pero lo más importante es que existen herramientas para la anotación y esto lo utilizaremos principalmente cuando queremos realizar revisiones de diseño 2D. Entonces, si queremos marcar, por ejemplo, una zona, porque hemos detectado, por ejemplo, acá que la fundación está mal posicionada, podemos crear y marcar el plano directamente desde estas herramientas. Podemos también dibujar, crear notas de texto. Y todo esto queda disponible para los miembros del equipo que vayan ingresando. En esta parte superior, no sé si lo alcanzarán a ver, pero aparece nos informa quiénes son aquellas personas que están conectadas. Acá solamente estoy yo, pero si ingresa otro miembro, vamos a ver quiénes están trabajando en este documento. Entonces tengo herramientas para anotar, puedo destacar, rayar el texto, insertar formas, como la nube, por ejemplo, o circunferencias, los colores, el espesor o el grosor de las líneas se pueden configurar, los rellenos, todo esto exactamente es personalizable. Además también tenemos herramientas para insertar dentro de estos planos. Por ejemplo, se pueden crear, importar imágenes. Podemos también crear sellos, es decir, si esto está, por ejemplo, no aprobado, lo podemos incorporar acá y de esta forma se van haciendo revisiones de diseño 2D. Lo importante de esto es que cada uno de los problemas que nosotros identifiquemos, acá por ejemplo esta marcación de la nube, yo la puedo asignar a un determinado miembro del equipo. A partir de esta marcación entonces crearé un issues y este issues lo asignaré a un determinado miembro para que él se encargue de revisar este inconveniente. Entonces, por ejemplo, problemas en fundación aislada, seleccionamos cuál es la fecha que tiene de caducidad para ocuparse de esa acción, es el estatus, vamos a decir que lo estoy asignando a un miembro y acá lo asignaré ya sea a diferentes miembros a partir de los roles o las funciones o bien a una persona en particular y adjuntamos también una descripción para que atienda a este inconveniente. Entonces, una vez que tengo ya identificado el bicho, lo asigno y esto queda marcado como una problemática que fue asignada a un miembro del equipo y una vez que se crean estos hechos, se activa una especie de chat en donde quienes estén colaborando dentro de esta revisión puedan ir comentando y haciéndolo en tiempo real. Otra cosa que me permite hacer este visualizador de archivos PDF es comparar diferentes versiones de un mismo archivo. Acá hemos identificado un problema en el diseño de la fundación y esto se mandará a un proceso de revisión. La persona encargada va a arreglar el modelo, va a generar el plano, lo cargará y lo actualizará y lo va a cargar con una nueva versión. Entonces en realidad es un mismo archivo
con el mismo nombre, digamos, pero son diferentes versiones, uno que fue uno más antiguo y uno actualizado. Entonces, esa comparativa también la podemos contrastar para ver efectivamente cuáles son los cambios que se han creado. Entonces, si acá estaba el inconveniente, luego yo podré ver, vamos a ver si es que era este, puedo contrastar diferentes planos, está cargando la información y como podrán apreciar, acá ya nos muestra y nos hace el contraste de ambos planos PDF y nos indica entonces que la nueva versión ya fue correctamente actualizada. De esta forma se pueden hacer revisiones de diseño en 2D y se pueden colaborar. Si bien yo he hecho la revisión directamente desde la sección de documentos, existe una opción y una herramienta destinada exclusivamente a lo que es las sesiones de revisión. Entonces, la idea de esto es que yo pueda crear revisiones de diseño, supongamos que es revisión de fundaciones. Acá marcaremos, por ejemplo, revisión de septiembre, alguna descripción. ¿A quién la vamos a asignar? Yo puedo asignarla a una persona nuevamente, la fecha de caducidad, un hito, por ejemplo, septiembre, y la idea de esto es que yo pueda a una única persona o a un conjunto de miembros asignar diferentes archivos que ya están cargados en nuestra plataforma de ProjectWise 365. Entonces a esa persona yo le encargaré la revisión de todos estos documentos y todo esto va a quedar registro dentro de esta sección. Así que enviaremos y saldremos de esta opción y con esto a la persona que yo he asignado le dice que yo la he asignado para efectuar la revisión de ciertos archivos y esa persona va a tener ese tiempo límite para efectuar la revisión de los documentos y una vez que ya estén finalizados entonces yo podré ver acá que esto ya está como estado cerrado, como por ejemplo podría ser este que se muestra acá. Entonces hay un espacio destinado exclusivamente a hacer esta gestión de revisiones. Todos los issues que hemos creado, como se dan cuenta, yo marqué una zona y eso lo marqué como un issues o como una problemática y todos esos issues van a parar a esta zona que es el servicio de issues que vemos en el panel vertical y acá también se resume cuál es el issues, a quién fue asignado, cuál es el estatus, si es que sigue abierto, si es que ya fue resuelto, por quién fue creado, a quién se asignó, cuándo caducaba esa acción y tengo un acceso directo a los planos en donde se ha identificado esta problemática. Eso también es una característica que tiene ProJectWise 365. Y una de las más importantes es, por supuesto, la revisión de modelos 3D o las sesiones de diseño, perdón, las sesiones de revisión 3D están marcadas por el servicio de iModels, como se llama actualmente. La idea es que dentro de nuestros documentos nosotros tengamos una carpeta que es fácilmente identificable, que está ya definida, digamos, por la empresa, la organización, donde estén almacenados los modelos del proyecto. En este caso tengo modelos IFC y modelos también que hemos creado en Revit. Y estos modelos luego yo los puedo enviar, por ejemplo, para crear una nueva revisión de diseño. Entonces, una vez que yo hago esa acción, dentro de las secciones de diseño del servicio de iModels, yo puedo abrir el modelo. Supongamos, por ejemplo, que vamos a abrir este archivo IFC. Como ya hemos creado esta sesión de revisión, me ingresará a la vista en 3 dimensiones de este modelo IFC que yo ya tengo cargado dentro de nuestro repositorio que es de la sección de documentos y la idea de este servicio es que los miembros del equipo vayan revisando este modelo en tiempo real. El tiempo que demore en cargar, la verdad, depende de la velocidad de internet. Por lo general es muy corto el tiempo, pero como estoy con transmisión de imagen, tarda un poco más. Y este modelo, que es un modelo BIM IFC, lo podemos visualizar en esta vista donde encontramos las herramientas clásicas de los software BIM o de visualizadores 3D.
Entonces puedo rotar el modelo, lo puedo desplazar. Si me alejo mucho puedo ajustar esta vista. También hacer un zoom en alguna zona puntual. Puedo cambiar la forma de visualización. Por ejemplo, supongamos que me voy a parar acá y vamos a mirar hacia allá. Y con esto, entonces podemos revisar el modelo desde diferentes perspectivas. Incluso es posible poder una especie de efectuar caminatas sobre este modelo para ir inspeccionando cada una de las partes del diseño que contenga este modelo que hemos cargado a ProjectWise 365. Lo más importante, por supuesto, que es la información. Entonces, para ello, si selecciono algún componente dentro de este modelo, se habilita la opción, si se despliega este panel que nos muestran las categorías asociadas a la información y toda aquella información que fue creada en el momento de diseño, independientemente del software que haya sido. Si es que viene, por ejemplo, desde Revit, voy a visualizar toda la información desde de Revit en este panel. Entonces, también no hay inconvenientes con inspeccionar estos modelos BIM y visualizar la información que contienen. También puedo activar diferentes formas de visualizar este modelo BIM. Por ejemplo, si es que es por categorías, voy a apagar, por ejemplo, todos los elementos asociados a esta categoría de vigas, y así puedo ir inspeccionando. Entonces, si bien además de poder visualizar la información, lo importante son las sesiones de revisión. Acá hay dos participantes colaborando en esta sesión de revisión 2D, y todos estos miembros pueden participar en tiempo real. Entonces, si otra persona está conectada, también va a poder revisar este modelo y todas las anotaciones que haga se van a ir reflejando en tiempo real dentro de esta plataforma. En este caso, por ejemplo, vamos a crear un nuevo comentario, y este comentario, supongamos que hemos detectado algún inconveniente en esta zona. Al crear un nuevo comentario, nos toma una captura de pantalla, nos permite asignar un asunto, por ejemplo, problemas en la tubería, asignar una cierta disciplina y el estatus. Acá, como está en un estatus nuevo, entonces lo asignamos como nuevo, y acá generamos el comentario. Entonces, por ejemplo, se detecta un error. Una vez que guardo este comentario, se visualizará se crea un número, una etiqueta que nos informa con el color el estatus en el cual se encuentra. Y al igual que las sesiones de revisión 2D, cuando creamos un comentario se activa un chat donde cada uno de los miembros puede efectuar comentarios. Acá, por ejemplo, puedo llamar a otra persona, la puedo etiquetar. Se pueden adjuntar archivos, si es que quiero vincular un documento, quizás alguna especificación técnica que tenga en algún documento externo, lo puedo hacer. También puedo crear otra vista. Entonces, si quiero vincular esa vista para que otra persona lo realice también, y todo esto va quedando en esta especie de chat que uno va creando. Y también dentro de estas vistas se pueden añadir otros comentarios adicionales. Por ejemplo, se toma una especie de captura de pantalla, y acá yo puedo indicar un texto o crear una nota para que quede registro de dónde, cuál es lo que se debe revisar. Se pueden crear líneas y, como podrán observar, se tienen todas las herramientas clásicas para efectuar una correcta revisión en tiempo real y una correcta colaboración de los modelos BIM que nosotros estemos trabajando dentro de nuestra organización. Todo esto queda, como van viendo, disponible, y yo puedo acceder a cada una de estas pistas una vez que finalizo la revisión. Acá tengo, por ejemplo, el comentario 1, me muestra la vista general. Si es que quiero acercarme o ver un comentario, lo puedo hacer. Y lo interesante de esto es que no es información estática. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que este es un modelo BIM que están trabajando con un determinado software, y que lo están trabajando en estas carpetas locales que quedan dentro una vez que sincronizamos con ProjectWise Drive. Entonces, por ejemplo, podrán tener acá en su determinada ruta un modelo un modelo Revit, un IFC,
Y si yo abro este modelo Revit, por supuesto que todas las modificaciones que yo haga luego se pueden llevar de forma automática a ProjectWise 365. Entonces, si estamos trabajando localmente con este modelo, yo hago las modificaciones que deba hacer, luego regreso a ProjectWise 365 y dentro de ProjectWise 365 simplemente doy clic a la opción actualizar y todos los cambios que se han realizado en el archivo Revit o cualquier otro modelo que se esté trabajando acá en actualizar se incorporarán dentro de este modelo. Cuando yo actualizo esta información, los comentarios de la versión anterior siguen estando disponibles, entonces de esa forma yo puedo comparar y contrastar qué se solucionó o qué se está revisando si existe algún error o si ya fue solucionado cierto inconveniente. Entonces, esa es una de las grandes potencialidades que tiene también ProjectWise 365. Ya para finalizar, y con esto ya, porque sé que estamos unos minutos pasados con respecto a las 7:30, es lo que es la gestión de entregables. Cuando hablamos sobre la optimización y la generación de los entregables, nos referimos a una plataforma que está pensada para efectuar un correcto registro y una correcta gestión de los diferentes entregables que se crean en el proyecto. Acá, por ejemplo, me muestra que dentro de estos archivos no la persona que está a la cual se le envió no ha hecho el acuse de recibo, entonces por eso nos marca de color rojo, mientras que en otros documentos nos muestra que los acuses de recibos que se solicitaban y que siempre se solicitan se efectuaron. Dentro de la gestión de entregables encontramos las opciones de generar una nueva transmisión, es decir, ya he finalizado los planos de diseño de ingeniería y se los debo enviar a un mandante o a otro departamento quizás, puedo crear una nueva transmisión y en esta transmisión incorporaré el nombre, por ejemplo, planos de diseño, cuál es el propósito. Lo quiero para que lo revisen. Hay otras categorías para aprobación, para información, para construcción, para diseño. En este caso seleccionaremos revisión. Incorporaremos un comentario, por ejemplo, envío planos. Y en los destinatarios selecciono a quienes les voy a enviar esta información. Acá, como solamente estamos en una demo, eh, seleccionaré a la otra persona. Y acá selecciono si es que quiero que esa persona haga o no el acuse de recibo y además me deba responder. Eso quiere decir que dentro del tiempo que nosotros le demos, esa persona sí o sí me debe responder y en caso que no me responda, aparecerá con un color rojo como lo veíamos anteriormente. En esta sección de documentos incorporamos los archivos que vamos a enviar para esta revisión externa, por ejemplo, o que enviamos a otro participante. Y la información que cargamos es exactamente la misma que está almacenada dentro de la nube de ProjectWise 365. Por ejemplo, estamos trabajando con estos documentos. Vamos a enviar la versión B. Y acá también vemos la lista de atributos. Entonces, vemos que un documento que es la versión B, su nombre, el estado de aprobado, porque así lo hemos configurado y establecido dentro de la sección de documentos. Y luego en lo que es la programación, configuramos cuáles son las fechas y los límites que tiene para efectuar el acuse de recibo. Acá estoy indicando que va a tener 2 días para hacer el acuse de recibo. Si es que esta persona no hace el acuse de recibo, no va a poder visualizar los documentos. Entonces, es obligatorio que para visualizar los archivos que estamos enviando se efectúe el acuse de recibo. Y ya dependiendo del propósito se solicitará o no una respuesta. Acá diremos que va a tener 2 semanas, 14 días para efectuar esta respuesta. Con esos pasos doy clic en emitir y con eso ya hemos enviado un documento a otra persona y este documento que estamos enviando o esta transmisión o este transmittal que acabamos de crear nos genera una carta de remisión que nos resume toda aquella información que asociado a este envío. Esta carta se puede personalizar, acá por ejemplo se puede colocar el nombre de la empresa de ustedes, se puede cambiar el nombre, pero lo importante es que nos resume quién la envió, de qué compañía pertenece, a quién lo envió, cuál es el código del proyecto, cuál es la fecha que va a tener la persona para hacer el acuse de recibo, eh, entre la información también de cuáles son los archivos que se envían, todo completamente detallado.
si enviamos muchos más archivos, esta lista se va completando y queda todo trazable. Esto es totalmente personalizable como lo señalaba anteriormente y con esto confirmamos entonces el envío de revisión. Dentro de la parte de gestión de entregables, em, acá nos muestra, por ejemplo, que la persona aún no ha respondido el acuse de recibo ni tampoco ha enviado una respuesta. Dentro de esta sección también se pueden crear las solicitudes de información o los RFI. En ese caso se genera un flujo de comunicación entre las diferentes partes y el proceso termina una vez que la persona que solicitó esta información queda conforme con la respuesta que le han proporcionado. Entonces, como ya se los digo, en cada una de estas acciones nosotros tenemos un total registro de la comunicación que se ha estado llevando a cabo. Por ejemplo, acá tenemos un RFI que nos muestra cuál es la pregunta, los detalles de ese RFI, en qué impacta, por ejemplo, y las respuestas. Y acá se muestran cada una de estas respuestas dentro del flujo de comunicación que se estableció. Y finalmente, en esta gestión de entregables también existe la opción de correspondencia general. Esta correspondencia general es similar a el correo, pero tiene la ventaja que nos muestra quiénes han visto el mensaje, quiénes han hecho acuse de recibo. Por ejemplo, acá tenemos un envío de correspondencia general con el asunto, los documentos que se han enviado, quiénes son los destinatarios y cuáles han sido las respuestas de esa correspondencia general. Todo aquello asociado a que no vi el correo, se me olvidó responder, esas excusas ya no existen gracias a que sí o sí todo va quedando registrado y esta información es completamente trazable. Y ya finalmente tenemos InSync, que son los dashboards que nos resumen toda la información de las transacciones de información que hemos ejecutado en este proyecto. Esto quiere decir que dentro de esta plataforma vamos a tener gráficos y un panel general de cuántos archivos se han enviado, cuántos archivos se han rechazado, por ejemplo, cuántos están pendientes de revisión, de tal forma que podamos controlar correctamente qué es lo que se debe revisar o cuáles han sido aquellos archivos que no se han aprobado y aquellos que se han rechazado. En este caso está cargando. ProductWise 365 y en particular este servicio trabaja con lo que es Power BI. Entonces, aquellas personas que estén familiarizadas con Power BI van a poder crear sus propios gráficos a partir de la información que se captura desde el servicio de gestión de entregables. Acá, por ejemplo, tenemos los archivos aceptados. Si yo selecciono esta información completamente dinámica, eh, y cada uno de estos gráficos se va actualizando en función de lo que estamos visualizando. Acá vemos cuántas entregas han salido, es decir, cuántas entregas hemos generado y enviado a otros miembros del equipo, cuántas transacciones están pendientes y que requieren nuestra atención, cuáles son las tendencias, es decir, cuáles son las proyecciones que se pueden realizar de nuestras acciones, aquellos borradores de transacción. Por ejemplo, si estamos generando una nueva transmisión, pero la dejamos en un estatus de borrador, acá también va a aparecer y la podremos gestionar correctamente. A medida que el proyecto avanza y que tiene mayor información, entonces veríamos unos gráficos similares a los que estamos viendo, por ejemplo, acá en pantalla, donde existen gráficos de torta, gráficos de barra, podemos filtrar esta información de los gráficos y consultar en todo momento y como les digo, esta información es completamente dinámica. Eso a nivel muy general y en esta hora que hemos tenido de seminario web, hemos revisado cada uno de los servicios, la parte de sus principales características. Por supuesto que en cada uno de estos hay mucho más, hay más opciones para revisar, para ver con mayor detalle, pero en general lo importante es que vieran y tuvieran un paneo general o una vista en perspectiva de cómo funciona la plataforma, cómo es importante también que la visualicen, qué opciones se incorporan dentro de esta herramienta para que también lo puedan evaluar en sus organizaciones. Sé que hay varias preguntas en el chat del seminario. Voy recién a visualizar estas preguntas. Walter, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Jan, por por tu presentación. Contra el tiempo. Sí, En realidad, son muchos. el tema da para mucho rato más conversando, Sí, pero por desde supuesto. ya los dejamos a todos invitados que si quieren profundizar en los temas de ProjectWise, no duden en contactarnos. Y gustosos podremos agendar una reunión online, ¿ya? Para hacerles una presentación más en profundidad y poder ir conversando los temas que más les interesen a ustedes. Eh, por lo pronto, entonces, ahora podríamos ir revisando, Jan, las Sí. preguntas. Yo ya las tengo identificadas, así que te las puedo ir leyendo. Ujú. Eh, Raúl Morales pregunta, si una empresa cuenta con Project Explorer implementado, ¿se puede exportar o importar un proyecto a ProjectWise 365? Se puede, sí, una muy buena consulta y es una de las principales dudas que existen cuando algunos usuarios se encuentran o visualizan por primera vez ProjectWise 365. Dentro de esta plataforma podemos conectarnos directamente a alguna conexión o algún proyecto de ProjectWise Drive, perdón, ProjectWise Explorer. Entonces tenemos la opción de generar conexiones. Por ejemplo, acá en esta pestaña podemos crear una conexión con algún proyecto que nosotros tengamos en ProjectWise Explorer y con ello visualizar toda la información que ahí se encuentre. Cabe señalar que en general ProjectWise 365 está pensado como una plataforma que sea de fácil implementación y también que el aprendizaje que exista en esta plataforma también sea rápido. Esto lo menciono porque, por supuesto, que existe la opción de ProjectWise Explorer o el Design Integration, que son soluciones que ya llevan bastante años en el mercado y que son soluciones muy completas y todas esas funcionalidades se irán también incorporando en ProjectWise 365, pero es importante saber que ProjectWise 365 está pensado como una herramienta que sea de fácil uso, de fácil aprendizaje y que también podemos conectar esa información que ya tenemos en el Explorer con la versión, digamos, en la nube, que es el 365. Ok. Johnny Monjes nos consulta, ¿hasta cuántas personas se pueden incluir en un proyecto? No hay, esto yo lo he consultado también a las personas que se encargan de programar en esta plataforma y de por sí no existe un número límite que la plataforma restrinja. Quizás las restricciones están asociadas más al tema de licenciamiento, pero ese es otro tema. De por sí no hay un límite, diría que no hay un límite para incorporar miembros. Ok. Raúl Morales nos pregunta, ¿se puede elegir el tipo de visualizador de PDF? Por ejemplo, Nitro, PDFX, Change, Viewer, Acrobat. Sí, el visualizador que tenemos acá en Project by 365 es un visualizador, digamos, que ya está integrado a la plataforma de Project by 365. Es decir, no es que nosotros seleccionemos qué tipo de visualizador vamos a ver, sino que ya es una solución integrada a Project by 365 digamos, es siempre la misma. Siempre va a ser este visualizador el que, a partir del cual nosotros consultaremos esos planos en PDF. Sí, cabe destacar que eso es totalmente transparente para el usuario, o sea, él no tiene que Claro. instalar ningún visualizador en Exactamente, especial, sino que exacto, por defecto ProEWS 365 trae un visualizador de PDF, tanto en 2D como en 3D, como mostró Jan. exactamente. Raúl Morales nos pregunta, ¿se puede sincronizar otro programa que no sea Revit? Ejemplo, Aveva, Everything 3D. Actualmente las extensiones de archivos que están soportadas, de hecho las podemos ver acá, son en la actualidad los archivos de GN, que son propios de Bentley, como MicroStation, Open Building, Open Roads, entre otros, los DWG, que son de AutoCAD, los archivos Revit y los IFC. Entonces, por el momento son estas extensiones las que se permiten dentro de este servicio de iModels que tiene Project by 365 en particular.
Ok. Eso no quiere decir que esté limitado siempre a esto. Yo creo que en un futuro se van a ir añadiendo más formatos de archivos, pero en la actualidad son estos los que se admiten. Bueno, eso de alguna manera responde a la otra consulta que venía, si se podían cargar archivos de AutoCAD, SAP 2000, etcétera. ¿Mm? Exacto, sí, sí. ¿Se pueden definir flujos de revisión por especialidad? Flujos de revisión, no sé si entenderé bien la consulta, pero imagino que quizás flujos que uno configura en la plataforma para que de cierta forma se automatice esta revisión. No, por el momento tampoco es posible personalizar flujos de revisión. La plataforma está pensada ya con una cierta forma en cómo se deben ejecutar las revisiones. Se van pasando por distintos estados como Se nos cayó Jan. Uf, qué lamentable. Bueno, desgraciadamente se le cortó la comunicación a Jan y quedó en medio de una explicación. Ah, voy a leer la última pregunta que aparece acá. Dice cuál es la experiencia en el manejo de documentos y toda la complejidad de proyectos en aeropuertos, donde la complejidad es alta en procesos de tipo de documento. La verdad es que no hay limitaciones para tipos de proyectos. ¿Ah? O sea, de hecho, se han desarrollado proyectos de muchísima complejidad, iría tanta como la de un aeropuerto, y se ha trabajado sin ningún problema con ProjectWise. Eh, la verdad es que no hay mucha limitación en eso. ¿M? Este, ahí parece que volvió Jan. ¿Aló, me escuchan? Eh, ahora sí, Jan, sí. Sí, yo lo seguía escuchando, pero al parecer acá se desconectó. Eh, Sí, te no sé perdimos hasta por un dónde se rato. escuchó de mi respuesta. Am, ¿Dónde estábamos? En los flujos de revisión de especialidad estábamos en eso. Ya, bueno, mencionaba que no se pueden hasta la fecha personalizar, pero tengo entendido que también es algo que en un futuro o en próximas actualizaciones se viene. Ok. Bueno, miren, ya creo que hemos respondido a las respuestas suyas. No sé si queda alguna otra más de alguien que quiera hacer alguna consulta, si quiere abrir el micrófono y exponer algo eh, verbalmente, pero estamos aún aquí dispuestos para ayudarlos. Y insistimos, si tienen inquietudes por seguir avanzando en este tema, no duden por favor en contactarnos. De todas maneras, yo ya me quedé con los correos de ustedes y les haremos llegar en los próximos días un certificado de participación de Bentley Institute en este seminario para que lo puedan poner en su perfil de LinkedIn o donde lo quieran exponer. Por mi parte, creo que no hay más eh, no hay más que despedirnos de ustedes y darles las gracias por su tiempo y será para la próxima, ¿ya? Y nos estaremos viendo. Estén atentos a nuestras redes sociales, ahí, especialmente en LinkedIn, donde estaremos contándoles de las novedades que se vienen, tanto en cursos como en seminarios, en talleres, en fin. ¿M? Y Exacto. muchas gracias por su participación. ¿Jan? Muchas gracias, Walter. También doy las gracias a los asistentes. Para complementar también lo que señalaba anteriormente, estamos disponibles para agendar demostraciones más personalizadas y con mucha más duración en tiempo, si es que así lo requieren. Así que no duden en contactarnos. Muchas gracias, Walter, también por el trabajo y gracias a todos por presentar por visualizar este seminario web. Jan, voy a compartir algo al final para que sueltes la pantalla. Perfecto.
Beamers Chile es una empresa consultora especialista en la implementación y adopción de la metodología BIM, Building Information Modeling, para proyectos industriales de ingeniería. Conocemos muy bien los desafíos que implica la implementación del BIM en estos entornos donde la interoperabilidad es un factor clave. Nuestros servicios están basados en la mejor tecnología de digitalización de infraestructura a nivel mundial, ya que somos representantes en Chile de Bentley Systems, líder mundial en el desarrollo de software para grandes proyectos de ingeniería. Nuestro enfoque está puesto en lo más importante de la metodología BIM, es decir, la información, ayudando a las compañías de ingeniería, construcción y mandantes a tener una mirada integrada del ciclo de vida completo, es decir, desde el diseño, la construcción y la operación. Queremos ser el mejor socio de nuestros clientes, donde primen el profesionalismo en la ejecución de cada uno de los proyectos, la especialización en el conocimiento de los entornos industriales, la formación en cada una de las tecnologías que implementemos, otorgando una certificación internacional a todos quienes se capaciten con nosotros. La experiencia de un equipo de trabajo con más de 15 años implementando tecnologías de Bentley Systems en Chile y el mundo. Los invitamos a conocernos y a ser parte de la verdadera transformación digital en los proyectos industriales. Porque sus desafíos son también los nuestros, los queremos acompañar en sus proyectos para lograr como equipo el éxito en la implementación de la metodología BIM. En Beamers, somos Bentley Systems en Chile. Beamers Chile es una empresa consultora especialista en la implementación y adopción de la metodología BIM, Building Information Modeling, para proyectos industriales de ingeniería. Conocemos muy bien los desafíos que implica la implementación del BIM en estos entornos donde la interoperabilidad es un factor clave. Nuestros servicios están basados en la mejor tecnología de digitalización de infraestructura a nivel mundial, ya que somos representantes en Chile de Bentley Systems, líder mundial en el desarrollo de software para grandes proyectos de ingeniería. Nuestro enfoque está puesto en lo más importante de la metodología BIM, es decir, la información, ayudando a las compañías de ingeniería, construcción y mandantes a tener una mirada integrada del ciclo de vida completo del activo, es decir, desde el diseño, la construcción y la operación. Queremos ser el mejor socio de nuestros clientes, donde primen el profesionalismo en la ejecución de cada uno de los proyectos, la especialización en el conocimiento de los entornos industriales, la formación en cada una de las tecnologías que implementemos, otorgando una certificación internacional a todos quienes se capaciten con nosotros. La experiencia de un equipo de trabajo con más de 15 años implementando tecnologías de Bentley Systems en Chile y el mundo. Los invitamos a conocernos y a ser parte de la verdadera transformación digital en los proyectos industriales. Porque sus desafíos son también los nuestros, los queremos acompañar en sus proyectos para lograr como equipo el éxito en la implementación de la metodología BIM. En Beamers, somos Bentley Systems en Chile.